Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un domingo más haciendo iglesia en línea. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que te conectas. Antes de comenzar la plática, quiero exhortarte a que animes a gente que conozcas que no se está conectando. Hemos notado una ligera caída en gente que se está conectando. Anima a gente, sígueles animando, sígueles empujando, dales like a invitarlos a que escuchen las pláticas. El día de hoy, antes de comenzar, vamos a orar. Padre, ayúdanos, bendícenos, unge esta plática, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver una plática que debe de ayudar muchísimo a tu fe. Y tiene que ver con una postura pasiva que muchas veces toma la gente y no avanza. Vamos a Juan capítulo 5, del versículo 1 al 7. Y quiero que veamos ahí una escena. Dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Y uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre llega alguien antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Por qué tomo esta escena como introducción a la plática del día de hoy? Ves a un hombre ahí que tiene 38 años, en un estanque, esperando un milagro en su vida. Y es la condición de muchos creyentes. No han entendido que tienen una responsabilidad. Hay algo que tienes que hacer para que Dios haga cosas en tu vida. No basta solamente con esperar a que Dios haga algo. Tú tienes que tener responsabilidad en las cosas. Hay cosas que tú tienes que hacer. Déjenme decirles algo. Hay una frase que no está en la Biblia, hay una oración que mucha gente usa, dice: ayúdame que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. Lo que sí existe es el concepto. Es decir, si tú haces lo que tienes que hacer, Dios va a obrar en tu vida. Lo que no existe es la oración como tal. Pero el concepto es totalmente bíblico, es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad y tenemos que aprender a leer nuestra Biblia y a entender qué tenemos que hacer para que el poder y la gloria de Dios se muestre en nuestras vidas. Este hombre tenía 38 años esperando por una sanidad. Y si te fijas, cuando Jesús habla con él, lo primero que él dice es que no tengo quien me ayude. Empiezas a dar un montón de motivos por los cuales no ha pasado nada en tu vida. Eso no es correcto. Hoy vamos a hablar una plática en donde tienes que entender que nuestra responsabilidad es ir y hacer cosas. Hay que movernos en cierta dirección para que la voluntad de Dios se muestre en nuestras vidas. Y quiero llevarlos al capítulo 5, versículo 25 del libro de Marcos. Aquí hay una escena que solo la platico muy brevemente. Un hombre llamado Jairo había ido a buscar a Jesús. Este Jairo era un hombre principal de una sinagoga, pero su hija estaba moribunda. Su pequeña hija estaba moribunda y va angustiado, desesperado, buscando a Jesús. Y Jesús decide ir a la casa de Jairo a orar por su niña, pero en el camino ocurre una circunstancia. Vean lo que ocurre aquí en el camino. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años sufría de hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica.
pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaría sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a toda la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él, mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que le había hecho. Hasta ahí lo vamos a dejar. Quiero que entiendas algo. Aquí vemos el caso de una mujer con un problema propio de mujeres. Es una situación difícil para su tiempo. Créeme lo que en aquellos tiempos había más supersticiones que cuidados médicos para este tipo de circunstancias. Esta mujer había gastado por muchos años todo lo que tenía, estaba agotada por la circunstancia, agotada por la enfermedad y agotados sus recursos. Estaba en una situación muy difícil. La misma Biblia lo menciona, Marcos lo menciona como un azote en su vida. Tenía una situación verdaderamente apremiante. Ahora, esta mujer hace tres cosas que tú y yo hoy vamos a revisar y a entender. Lo primero que quiero que veas es que dice el versículo 26, me parece, 27, había sufrido mucho, y en el 27 dice: ella había oído hablar de Jesús, así que se acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. Quiero que entiendan algo. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella había escuchado de Jesús. Lo primero que encontramos en esta mujer es que había escuchado de Jesús. Había escuchado, conocía de Jesús, sabía que era un hombre que tenía un poder y que podía sanarla, que podía resolver su situación. Ella dejó de luchar con sus propios recursos y fue y buscó a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer, amado, con una circunstancia o una necesidad, es ir y buscar a Jesús. Tienes que conocer su palabra y llenarte de fe para poder enfrentar las circunstancias que tú vas a enfrentar. Pero ella no solo escuchó, fue y se le acercó en una multitud. De hecho, los discípulos mencionan que la gente los apretaba. Había una multitud muy grande de gente ahí. Y esta mujer va y se mete. Quiero que entiendas algo. Siempre hay obstáculos para evitar que Dios haga algo en tu vida. Vence esos obstáculos. Para una mujer que seguramente padecía una anemia aguda por pérdida constante de sangre, no le era fácil acercarse dentro de una multitud a Jesús. Pero ella tuvo que vencer los obstáculos. Ella vence los obstáculos y ella decide ir a Jesús. No solo lo piensa, no solo lo cree, sino va y se mueve en busca de la solución, buscando a Jesús. Tú ves una actitud dinámica, no estática como la del hombre que vimos anteriormente. Ella va y busca, ella se mueve. Ella tiene una fe que va y busca resultados. Ese es el punto número 1. El punto número 2 lo vemos en el siguiente versículo, en el 28. Ve, este versículo es fundamental y es importantísimo. Dice ella: pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. ¿Por qué es importante este versículo? Quiero decirte por qué. Al principio hay dos palabras que dice: pues pensó. Por ahí investigué que en el griego original, esa palabra pensó
significa, lo tuvo en su mente, significa, lo imaginó, significa, lo deseó, lo soñó, lo vio. Déjame decirte algo, amado. Dios nos ha dado la capacidad de imaginar, de soñar. Es importante que entiendas esto, y te lo digo por experiencia muy, muy personal. Muchas de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, primero las he soñado. Cuando tú tienes una necesidad, tienes que visualizarla, tienes que ponerla en tu imaginación, en tu mente, y luego tienes que declararla. Dios nos ha dado la capacidad de tener imaginación. Déjate platico algo que ocurrió. Dios nos dio la oportunidad de comprar la casa en donde estamos grabando y filmando todo esto. Y quiero que sepas algo. 5 años atrás, es mi costumbre salir a correr en la colonia donde yo vivía, y yo pasaba por el terreno donde hoy está el fraccionamiento. No había nada, era un terreno donde era solo monte. Y yo pasaba por ahí, había una vereda y yo cruzaba. Y un buen día yo pasé como cada mañana o cada tarde, no recuerdo a qué horas fue, y vi que había máquinas emparejando el terreno. Y dije, va a haber un fraccionamiento aquí. Y pasaba diario y yo veía cómo iban avanzando. Y hubo un momento en que yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero una casa aquí. Me gustaría tener una casa para mi familia. Y yo pasaba, iba avanzando la construcción. Y yo le decía, Señor, gracias, tú nos vas a dar una casa. Señor, gracias, tú nos la vas a dar. Y pasó el tiempo, pasaron las circunstancias. Yo llevé a mi esposa y ella me dijo, yo aquí quiero una casa. Si vas a comprar una, yo la quiero aquí. Y coincidió con lo que yo había pedido. Le dije, lo vamos a hacer. La realidad es que Dios proveyó los recursos, no teníamos, pero Dios nos suplió y pudimos hacerlo. Ya tenemos 3 años aquí, seguimos pagando, pero quiero que sepas algo. Te puse solo un ejemplo de algo que primero lo visualizas y luego vas por él. Recuerdo que la primera vez que pasé y vi una sombrilla con un señor dando información, fui de inmediato y pregunté información sobre las casas ahí. Y lo pudimos hacer. Como esa te puedo platicar muchas más. Pero quiero que entiendas algo, amado. Esta mujer fue y visualizó y dijo, si tan solo tocara su túnica. Hay quienes han inventado que la mujer no puso su fe de manera correcta. Discúlpame, está perfecta y correctamente puesta su fe. No era que la túnica le diera la sanidad. Ella buscó a Jesús y dice, si tan solo toco su túnica. Ella buscaba hacer algo que le hiciera sentir que estaba yendo por lo que ella había visualizado, por lo que ella quería. Ahora, quiero que entiendas algo muy bien. Hay algo que no se ve aquí en este versículo. Te voy a decir por qué. En Levíticos capítulo 15, del 25 al 27, quiero que entiendas algo. Dice la ley en Levíticos, dice, si una mujer durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Quiero que entiendas algo. Las mujeres impuras no podían participar. Aún su cama donde estaba, lo que tocara, era impuro. Imagínate 12 años de sentir esa impureza porque la misma ley lo decía. Ella se sentía impura. Su misma relación con Dios estaba lejana, mucho más lejana que la de los demás. Incluso, si ella alentara a la multitud, fue y buscó a Jesús sabiendo que era impura.
y fue y lo tocó. Y esto es raro, déjame decirte por qué. Porque va Jairo ahí, acuérdense que Jairo va con Jesús en el trayecto. Y te digo una cosa, hay un encuentro entre Jairo y esta mujer. Si Jesús no ha aparecido, nunca se hubieran juntado, porque Jairo estaba en la sinagoga, ella no podía entrar. Pero ahí coinciden los dos, con una misma necesidad, con una misma urgencia. Aquí ves a dos personas buscando una respuesta de Jesús, visualizando. Jairo vio, si Jesús ora, mi hija se va a sanar. Él lo visualizó, él lo soñó, él lo vio. Si tú no lo haces, amado, no vas a ver el mover de Dios en tu vida. Te vas a quedar como el otro hombre, ahí esperando a que algo ocurra. Esta mujer coincide ahí con Jairo. Y créemelo, era penoso. Fue una enfermedad terriblemente dolorosa y penosa. Muy penosa. Pero va ahí y lo toca. Y me encanta el Evangelio según San Marcos, porque dice, al instante la hemorragia se detuvo, versículo 29, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible situación. De su terrible situación. Esa fue la segunda cosa que ella hizo. Primero creyó, se movió. Segundo, lo imaginó, lo visualizó, lo apropió. Y tercero, hace una cosa muy importante, amados. Una cosa muy importante. Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, bien sacados de onda, Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó si nos están apretujando todo un montón de gentes? Pero Jesús sabía que poder había salido de él. Esta mujer va a Jesús y adquiere su sanidad. Jesús supo. Y esta mujer tuvo que decirle a Jesús en medio de mucha gente qué es lo que había pasado en su vida. No fue fácil explicarlo, porque es penoso. Era algo íntimo de mujeres. Y tuvo que abrirlo ahí. Y tuvo que decirle, pues ni modo, era una impura y vine y te toqué. Pero ella dice que confesó. Versículo 33 dice, entonces la mujer asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó. Dice la Biblia que con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Amado, no basta con que visualices, confiesa lo que estás pidiendo. Yo recuerdo cada que pasaba por aquí, yo le decía, Señor, gracias porque tú lo vas a hacer. Y le sigo dando gracias por muchas cosas. Dale gracias. Confiésalo. Cuando tú lo confiesas, tus oídos lo escuchan y tu corazón vuelve a sentir y a reforzar esa visualización de lo que tú estás esperando. Es impresionante lo que hace esta mujer. Y créemelo, no solamente era un problema para ella, también para su familia. Había acabado seguramente con la economía familiar. No nos da mucha información la Biblia. Pero sí quiero que sepas algo. Supo ir por un milagro. Supo dar los pasos correctos. No tuvo una actitud pasiva. Aquí ves una actitud activa que va y lo busca y lo encuentra en nuestro Señor Jesús. En nuestro Señor Jesús. Lo que más me impacta es que Jesús está trabajando no solo con la fe de ella, sino con la fe de Jairo también. Y quiero que entiendas algo. Había multitudes ahí que habían ido a buscar a Jesús. Esto es algo triste, créemelo. Había multitudes que habían ido a Jesús, pero solo 2 personas vieron la gloria de Dios moverse en sus vidas: Jairo y esta mujer. Es lo triste de muchas iglesias, que mucha gente va a las iglesias, escucha pláticas, pero no pasa nada.
Había demasiada gente ahí y solo 2 recibieron de Dios. Cada que tú vayas a tu iglesia, cada que tú estés escuchando mensaje de Dios, abre tu corazón y pon tu fe a activarse, a pensar en lo que tú quieres ver. Quiero hablar de manera muy especial a las mujeres solas. Dios puso eso en mi corazón cuando hacía o preparaba yo esta plática. Estos momentos han sido muy difíciles. Empieza a ver hacia adelante. Empieza a ver lo que gloriosamente Dios va a hacer después de esta pandemia. Pon tus ojos en lo que Dios va a hacer, no en las circunstancias difíciles en las que estamos. Pon tus ojos en lo que Dios tiene por delante. Porque no estás sola. No estás sola. Jesús supo extender su misericordia y su gloria a la vida de esta mujer. Y hay muchos creyentes en esas circunstancias que van por la vida tirando su vida, sintiendo que la vida se les va poco a poco y que no pasa nada. Si quieres que algo pase, ve a Jesús. Si tú nunca antes habías escuchado hablar de Jesús como hoy lo estás escuchando y algo está pasando en tu corazón, déjame decirte algo. La Biblia dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su corazón, yo entraré en él. Te lo voy a leer, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Pero ve cómo dice: si oyes mi voz y abres la puerta. Si escuchas la voz de Jesús y abres tu corazón, estás dando los pasos correctos para encontrar tu salvación. Porque ya han sido muchos años de tristezas y angustias, de dolor, de desgaste, de tristezas, de decepciones. Pero hoy Dios está tocando a tu corazón. Pero a ti te corresponde y tuya es la responsabilidad de abrir la puerta y de decirle a Jesús: en este día, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Yo hoy decido tener un encuentro personal contigo. Fue lo que hizo esta mujer. Jesús no solamente se volteó, no solamente le dio sanidad, sino buscó tener una relación con esa mujer. Por eso se detuvo, por eso habla con ella. Porque a Jesús no solo le interesaba sanarla, Jesús quería relacionarse con ella. Si tú quieres tener un encuentro con Jesús, en estos momentos, yo voy a hacer una oración muy sencilla. Solo cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero acudir a la fuente de vida que eres tú. Señor Jesús, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame, Dios. Quiero conocerte. Quiero relacionarme plenamente contigo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos en contacto. Me gustaría leerte lo que dice Gálatas 6, versículo 9. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y me gustaría animarte muchísimo a que todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de ser generosos, porque al tiempo correcto, al tiempo que Dios ha decidido en nuestras vidas, Dios va a derramar todo lo que Él ha preparado para nosotros. Así que quiero animarte a que podamos seguir juntos, dando juntos, seguir sirviendo con todo nuestro corazón. Así que quiero animarte y recordarte que si quieres hacer tus ofrendas, lo puedes hacer mediante OXXO, una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por este día, por conectar con nosotros.
nosotros y me gustaría invitarte a que puedas compartir el link. Sé que mucha más gente puede escuchar este mensaje y puede ser de ayuda para más. Es que en este día domingo te animo a que disfrutes a tu familia y que tengas un excelente día.